Es el monarca más famoso de Francia, Luis XIV, el Rey Sol. Incluso fuera de las fronteras de su país son más bien conocidos sus excesos. Pelucas, extravagancia, banquetes, lujo, decadencia. Versalles, el Rey Sol, la grandeza de Francia, las artes. Todo esto es demasiado caro. Son edificios carísimos y parques enormes. Estos son sus jardines más conocidos, en Versalles, al oeste de París. Luis XIV mandó construir el palacio y otros edificios a mediados del siglo XVII. Aquí vivió y reinó. Ahora el palacio aloja una nueva exposición sobre la muerte del Rey Sol hace 300 años. Al menos en la corte las ceremonias duraron varios días. También la defunción del rey siguió un estricto protocolo. Murió del mismo modo en que vivió, exhibiéndose. En sus últimos días estuvo postrado en cama, pero siguió reinando desde sus aposentos que estaban en medio del palacio. Siguió dando recepciones por las mañanas y por las tardes y almorzando en público. Deliberó con sus ministros, dirigió su reino y, lo más importante, organizó su sucesión. Luis XIV heredó el trono en 1643 con solo 4 años. Primero asumió la regencia un ministro. A su muerte, Luis toma con 22 años el poder ilimitado. El rey se convierte en el centro de todo, en monarca absolutista, un soberano de lo superlativo. No solo tenía influencia, sino que reinaba. Él era quien decía lo que se hacía. Él daba las órdenes. Él era el rey que gobernaba. No tiene nada que ver con las monarquías actuales. Era quien decidía en todos los campos. Expresión de su poder absoluto, el Palacio de Versalles. Cumbre de la arquitectura cortesana europea copiada por reyes de toda Europa. Luis XIV también puso las bases de los hoy famosos Campos Elíseos de París. Asimismo, la Iglesia de los Inválidos fue proyectada por sus arquitectos. Luis XIV marcó el estilo de toda una época. Siempre se ven los mismos elementos estilísticos, ya sea en una cajita o en un edificio enorme. En su lenguaje formal se encuentran ciertos códigos del espíritu de aquella época, como la afición a los colores y a los contrastes, y naturalmente una preferencia por el lujo y el oro. Y por la moda. Con Luis XIV, París se convierte en la metrópolis de la moda de Europa. Entonces nace la alta costura tal como la conocemos. Todavía hoy inspira a diseñadores internacionales, sobre todo a la casa francesa Chanel. Luis XIV fue mecenas de numerosos artistas, músicos y literatos. El rey en persona actuaba en el escenario, caracterizado como Rey Sol. Así se convirtió en el mito que aún inspira a cineastas y dramaturgos. Como en el largometraje El hombre de la máscara de hierro de 1998, que lo retrata como un gobernante sin escrúpulos con una existencia llena de pompa. Pronto se estrenará una nueva película de Hollywood inspirada en Luis XIV, una figura que sigue resultando fascinante incluso 300 años después de su muerte. La exposición de Versalles atraerá a miles de visitantes hasta los barrocos aposentos del palacio. Luis XIV sigue moviendo masas a su voluntad. Fue el rey más grande del mundo. Por eso aquí se le rinde homenaje, a pesar de que antes los franceses lo odiaban, ya que también fue un rey muy belicoso. Reinó en la mejor época, personifica el periodo más glorioso de Francia. Luis XIV asumió de forma estética su función como rey. Personificaba todo lo que era el Estado. Y al final de su vida dijo, el Estado permanece aunque yo me tenga que ir. Fue temido por todos en vida. Hoy en día es admirado por su legado cultural que rebasa las fronteras de Francia.